es un día de solidaridad, de reflexión y sobre todo de poder tener esa empatía que yo he hablado en otras oportunidades. He hablado del caso de la violencia contra los hombres, que normalmente siempre está muy silenciada. El caso de que yo me he referido en otras oportunidades a este tipo de violencia es porque realmente estuve cubriendo justicia y al estar en fiscalía durante 6 años pude ver tuve la oportunidad de ver mucho abuso hacia los hombres. ¿Y qué pasaba con esto? Que no, el caso es ver la reacción que hemos tenido en las últimas horas luego de que se hiciera viral una situación muy lamentable que pasó un comunicador y colega del medio que todo el mundo ya es conocedor del caso. ¿Qué me preocupó? Ver la cantidad de personas burlándose, ver la cantidad de personas que decían que él lo tomó, ver la cantidad de personas que justificaba, ver la cantidad de personas que estaban viendo algo hizo él porque venía siendo de la violencia que venía de una mujer hacia un hombre. La violencia, como hablábamos en otra oportunidad, no tiene género. Para mí es violencia, o sea, que usted vaya a agredir a otra persona tiene que verse. Todos en algún momento podemos perder los papeles, pero normalmente en el caso de la violencia contra los hombres es una violencia muy callada. Es una violencia que nunca se toca, es una violencia de que pocas veces se mira hacia esa parte. Estamos hablando de este tipo de violencia, de que hay madres que muchas veces han utilizado el recurso de agredirse, de autoinfligirse agresiones para ir a decir que un hombre la golpeó. Hay mujeres que cometen al día de hoy violencia psicológica y no permiten que hombres vayan y puedan tener la oportunidad de acercarse a sus hijos porque simplemente no querían estar en esa relación. Hay hombres que al día de hoy, y jóvenes, que cuando van a poner una denuncia, reciben vejaciones de las personas que muchas veces van a recibirlo en los distintos destacamentos. ¿Qué es lo que viene esta mamita? ¿Qué es lo que está hablando? Tú no eres un hombre, ¿por qué no le caíste a galleta? Son algunas de las expresiones que a lo largo del tiempo he tenido que escuchar y he tenido que presenciar. Y son de las cosas que no hablamos. De la violencia que hay en la prostitución masculina, que muy pocas veces se toca la prostitución masculina. Y hay un caso de hace unos años lamentable en la que terminó muerto un comunicador precisamente porque se hablaba. Y fue un tema que en el momento él fue la víctima, pero nunca nos referimos a esos menores que tenían mucho tiempo ya teniendo relaciones sexuales con él por prostitución. No era un intercambio de amor, nunca lo fue. Y se aprovechó en su momento de esa vulnerabilidad que había de esos muchachos, de su condición social para aprovecharse y sacarle ventaja en ese momento. Pero era eso, era una persona de cara a los medios, era una persona que estuvo ahí y estos muchachos, hijos de Machepa, que en su momento cometieron este terrible acto de matarlo al final. Pero también hablábamos de la prostitución, de cuántas veces venían a tener ese intercambio de fluidos corporales porque no hay amor, es una transacción de dinero. Y es la prostitución masculina, de la que poco a veces hablamos. La trata en hombres, pocas veces hablamos. La violencia. El otro día me tocó un caso de un compañero que estuvimos hablando y él decía del acoso de una vez de su jefa. Y él tuvo que quedarse callado y en silencio de todo lo que ella le decía y las insinuaciones abiertamente que le hicieron, porque él dijo, yo me sentí incómodo. Pero ¿qué pasa si tú dices que la persona de poder por encima de mí, que es una mujer, me está acorralando y me siento avergonzado y me siento invadido? Yo no tengo ese derecho de decirlo. Y hablábamos de ese tema hace unas 2 semanas. Y yo le decía, es cierto, los hombres nunca tienen la oportunidad de decirlo. ¿Por qué? Porque se pone en duda su hombría, porque no se permite que puedan expresarse tal como lo hace un hombre.
Hace unos días nos sentíamos todos indignados por el caso del abusador de Baní. Oiganle el nombre, se le bautizó incluso como el abusador de Baní con lo que hizo a Santa Arias. Y está muy bien que todos nos pusimos de acuerdo a eso. Pero hay un Pedro Casals que ayer fue agredido. Sin embargo, lo que había no fue solidaridad. No fueron las mismas expresiones que tuvimos en ese momento para Santa Arias. Y sigue siendo un ser humano. Sigue siendo una persona. ¿Qué cambió? El sexo, no porque sea del sexo masculino, tiene una mujer el permiso de agredirlo y quedarse así. He visto hombres llorar porque no pueden tener acceso a sus hijos y prefieren renunciar a caer en la difícil situación de acercarse a buscar a sus hijos porque se les amenaza. Y muchas veces las mujeres tenemos cierto privilegio en la justicia al momento de entrar. Entonces quería hacer este tipo de recuento de casos cercanos a mí que hemos visto, en que no solamente se habla del caso de Pedro Casals, que hay muchos que actualmente, hoy, también siguen callando todo tipo de violencia y vejaciones que son sometidos. Esperamos que así como estamos en el Día de la Solidaridad y de Avance, podamos también tener empatía hacia aquellos que hoy están sufriendo. Hasta aquí mi comentario el día de hoy.